es la niñez también parte del motor. Yo no le llamo el futuro, sino es el presente de Guatemala. Y niños bien nutridos, bien alimentados y que tengan agua potable, creo que lo hace mucho más enriquecedor. Todos tenemos una dignidad y dentro de esa dignidad también son potenciales clientes. Las empresas al final tienen que responder a una problemática. Y cuando hablamos de problemáticas, tienen que ser problemáticas que están enraizadas en una sociedad. ¿Qué nos hace una comunidad? En este podcast exploramos los elementos comunes y también reflexionamos sobre qué acciones puedo hacer yo para que mi participación sea más activa y positiva en generar un cambio en nuestra sociedad. Bienvenido a Civitas, temporada 1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Civitas. Soy José Echeverría y en este episodio vamos a hablar de algo que es fundamental, vital para las sociedades. Vamos a hablar del agua. Para eso nos acompaña Héctor Cardona de Ecofiltro, que está en la parte de certificaciones. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, José, y gracias a todos por el espacio, sobre todo para poder hablar de un tema tan importante y tan relevante como es el agua en las casas y también en las sociedades, que creo que eso es un motor de vida que nos mueve a todos, ¿verdad? Sí, justo antes de iniciar el episodio hablábamos fuera de micrófonos, como le llaman, acerca de cómo las civilizaciones también históricamente se han ido moviendo buscando el agua. Cabal, definitivamente hay un punto bien importante. Las civilizaciones generalmente, las grandes civilizaciones siempre tienen como factor común el tema del agua. ¿Y dónde están situadas las civilizaciones? Siempre tienen que tener acceso a mar, por supuesto, para poder tener el agua y las características de esa agua. Podemos hablar, por ejemplo, de los romanos, que uno de sus inventos más importantes fue el tema de acueductos. Eso para movilizar el agua de un lugar a otro. Y en Guatemala, pues también nuestra civilización maya, que punto vital y de importancia el tema del agua en el área, por ejemplo, de Petén, que es el área de máximo esplendor de la civilización maya, y que a través de la escasez de esa agua, y es un agua que tiene una peculiaridad muy importante, tiene muchos minerales, pero también una parte de cal, que hace que sea bien difícil de tratar. El agua es un agua bastante pesada, empieza a ser como una escasez y es parte de uno de tantos problemas que tuvo la civilización maya para ir perdiendo el auge y la fuerza que tuvieron allá por los años 1200 después de Cristo, ¿verdad? Que es parte de donde fue el auge de la civilización maya. Y el acceso a agua no significa necesariamente el uso o consumo de esa agua. Exactamente. Que ese es el otro, digamos, el otro paso. Tema, cabal. Y cómo, no sé si has visto históricamente cómo se trataba el agua en diferentes civilizaciones para hacerla de consumo humano. Los mayas, por ejemplo, tenían un tema bien importante en el consumo del agua y ellos tenían un sistema de filtrado, increíblemente. Era un sistema de filtrado, ellos eran muy inteligentes. Y en el sistema de filtrado lo que hacían era que tenían una como vasija de piedra y que a través de los poros de toda la piedra, porque al final genera poros, el agua se iba filtrando y eso iba reteniendo lo que conocemos como sólidos totales o sólidos disueltos que están en el agua. Entonces de alguna forma te ayudaba. Evidentemente, anteriormente no habían tantísimas enfermedades como las que hay hoy en día. Hoy estamos expuestos a muchísimas enfermedades y uno de ellos es, digamos, hay bacterias que te hacen pedazos del estómago, como la famosa Helicobacter, que por ahí creo que se ha hecho famosa en los últimos años porque es lo que te causa problemas intestinales y que de alguna forma te causa dolor, malestar, y en un nivel donde puedes tratar la bacteria, pero cuando vos consumís agua contaminada y no tratas la bacteria, lo que te causa es una enfermedad gastrointestinal muy fuerte. Y quienes más sufren con eso pues son los niños, ¿verdad? Que es la causa número 1 de muerte infantil, es por temas de enfermedades gastrointestinales y una gran mayoría es ocasionada por consumo de agua contaminada. Entonces, digamos, son como dos escenarios diferentes. Hoy estamos expuestos a muchísimas enfermedades, lo vivimos ahorita con el COVID hace un par de años, somos tan vulnerables que las civilizaciones antiguas, cuando tenían una enfermedad, al no tener tratamientos, hablamos de grandes muertes por
por no saber tratar esas enfermedades. Hay muchísimas, te podría dar muchos ejemplos, pero el tema del agua siempre ha sido un tema importantísimo para poder construir sociedades. ¿Y crees que hoy en día tenemos esa conciencia como sociedad? No, nos falta muchísimo. Yo creo que tenemos que partir por lo principal, y es que el agua, como dice el dicho, gota a gota se agota, ¿eh? O sea, yo cuando era pequeño tenía el concepto, erróneamente decía, no se me hace lógico que en el mundo que tenemos tantos mares, tanta agua, se diga es que hay escasez de agua. Entonces, poco a poco uno empieza a darse cuenta que sí, porque son propiedades diferentes y el cuerpo humano lo recibe de muchas formas. Entonces, y el otro es la calidad. Y la calidad de agua. O sea, te digo, agua salada, 97% del agua del mundo, 3% agua dulce que podemos nosotros consumir. Y hay agua que tiene muchos minerales que te dan cosas positivas, pero hay otras que no te aportan tanto a la salud, ¿verdad? Hablamos de agua que tiene un poder alcalino muy fuerte, que no tiene un efecto negativo, pero te va cambiando algunos elementos, ¿verdad? Entonces, uno no valora lo que uno tiene, ¿verdad? Sí. Hasta que lo pierde. Y totalmente de acuerdo, porque si vemos, yo creo que hace falta una conciencia mucho más grande, y no solo grande, pero también informada acerca de lo que significa el agua para las sociedades. Y no es algo nuevo, porque lo hablábamos desde el inicio, es algo que ha venido en las diferentes sociedades, civilizaciones históricas, que no por algo buscaban asentarse en lugares con agua, y entonces cómo pudiéramos empezar a recuperar o a generar esa conciencia, no solo con el agua, sino con su uso y su calidad. Totalmente. Ahí, a mí cuando hablamos de estos temas me emociono, pero también me preocupo porque hace algunos años vimos también en diferentes lugares de Guatemala, definitivamente, nosotros tenemos recursos hídricos maravillosos, hablamos de ríos, de lagos y demás, que desafortunadamente pues se han ido contaminando, ¿verdad? Hablamos por contaminaciones, digamos, industriales, llamémoslo así, que causa por ahí algún tema de muerte de algunos animales en su hábitat natural, eso lo vimos hace algunos años, pero también el uso y el desperdicio que hacemos del agua. Es bien delicado cuando uno se topa con que no valoramos algo tan básico. Y ese valoramiento lo relaciono justamente con que va a haber un día en el que el agua que tengamos va a existir, pero es un agua completamente contaminada. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, hace algunos meses hicieron un proyecto en Guatemala, en Río Las Vacas, de retención de plásticos, que es un tema que duele cuando uno lo mira, y eso que es un río que no lleva agua potable naturalmente, pero cuando uno dice la cantidad de cosas que uno tiene, y eso nos lleva a otro problema mucho más grande que no nos damos cuenta, que en otros países ya desarrollados se escucha y se habla de esos temas, que hablamos del microplástico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya estamos consumiendo micropartículas de plástico y que eso es lo que está llegando a nuestra sangre. Es un tema súper delicado. Estamos años luz en temas de estudios. Tenemos que hacer muchos estudios. Todavía tenemos un agua medio virgen, llamémoslo así. Pero estamos hablando de que cada vez el descuido de nuestros recursos lo que ocasiona es justamente este tipo de problemas. Y hablar de microplástico, estamos hablando de un tema serio a nivel mundial. Y creo que ahí también una reflexión importante es que es muy distinto abordar el problema, o digamos, la situación del agua ya con el problema de contaminación encima, a hacerlo preventivamente. O sea, son dos mundos diferentes, porque la prevención de cuidar la calidad del recurso del agua la mantienes, pero recuperar el agua una vez está contaminada es súper difícil. Es difícil. Es difícil porque hay un tema adicional que hay que hablarlo, y es el tema del costo. Sí. El costo de recuperar el agua es muy caro.
muy caro porque tenés que aplicar químicos, tenés que aplicar ciertos elementos que tampoco tienen un poder eficaz muy fuerte en la recuperación del agua. Nosotros tenemos el lago de Amatitlán muy cerca, que es un lago muy lindo, pero que con los años se ha ido contaminando también por la falta de controles preventivos y demás, y nos sale carísimo, ¿verdad? Sale carísimo el poder intentar recuperarlo, porque es la verdad. Si tuviéramos la oportunidad de empezar de cero, creo que otra cosa sería, esperaría yo, pero sí, la prevención es el paso número uno para afrontar cualquier tipo de situación, pensar, adelantarse hasta que pase, ¿verdad? Pero es algo que como sociedad tenemos que construir, no solo en tema del agua, sino en diferentes temas, ¿verdad? Sí, yo creo que es importantísimo y también yo creo que a través de estos espacios que, por ejemplo, en ese podcast de Civitas hablamos de política y de problemas sociales y por eso justamente pensamos en abordar el tema del agua, pero también desde una perspectiva de una solución o de una perspectiva de innovación. Y ahí entonces es donde te preguntaría cómo nace la idea de Ecofiltro. ¿Cómo nace el proyecto? Pues vamos a irnos un poquito en la historia. Guatemala en algún tiempo participó en una institución muy importante para Centroamérica, pienso yo, que se llamaba el ICAITI, que era el Instituto de Ciencia y Tecnología de aquella época, y tenía dentro de sus miembros más activos a un personaje súper importante que se llama José Fernando Mazariegos. Él es el verdadero inventor del ecofiltro. Él dedicó toda su vida a hacer investigación en tema de agua y como buen inventor lleva el ecofiltro y termina el invento. Es algo de mucha satisfacción. Pero luego vienen las preguntas como más importantes y es cómo masificamos esto, cómo hacemos que esta solución se pueda llevar a todo mundo. Entonces, ahorita voy a hablar de actores súper importantes. Dominic Wilson, que es la hermana del fundador ahora, Philip Wilson, junto con su mamá, Mercedes. Ellas dos pues tenían una ONG dedicada justamente a temas de familia y demás. Y entre los temas que ellos abordaban era el tema de el poder brindar opciones para tratar el agua y que fuera de consumo. Entonces ellos conseguían donaciones y traían agua, digamos, cloro para poder, digamos, clorificar el agua y que se pudiera consumir y que fuera... Eso justo te iba a preguntar porque era pura. Yo me recuerdo en mi niñez, las campañas, digamos, todo era alrededor de unas gotitas de cloro al agua, que las he dejado de escuchar, por cierto. Sí, es que, ¿sabes qué pasa con el cloro? Vos no sé si te has metido a una piscina, pero sí. el agua de la piscina está clorada. Y el tema es, ¿a quién le gustaría tomar agua de piscina, con sabor a piscina? A nadie. Entonces había como cierto rechazo al sabor que te dejaba el agua. Entonces, en una oportunidad, pues se conocen con licenciado Mazariegos y entonces empiezan a apoyar mucho el tema del licenciado Mazariegos. Dejan de apoyar con la parte de cloro y enfocarse directamente con el tema de ecofiltro. Y ahí avanzó bastante el proyecto y llegaron a un punto en el que podían entregar a comunidades que necesitaban potabilizar su agua, más o menos entregaban 2,000 ecofiltros al año. Entonces parecía que sonaba bien, ¿verdad? Uno dijera, bueno, estamos haciendo algo, estamos creando impacto y demás. Pero aquí viene el punto medular de la historia y es que funcionan como una ONG. Entonces era a base de donaciones y entregaban los ecofiltros y funcionaba. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos entregando 2,000 al año. Eso quiere decir, en Guatemala, según estadísticas, más o menos hay casi 1 millón de personas que no tienen acceso a agua potable. Ese millón de personas, imagínate, si lo hacemos 2,000 ecofiltros por año, ¿a cuántas personas fuéramos a impactar? ¿En cuánto tiempo llegamos al millón de personas? Con 2,000 al año, no llegamos, tenemos que hacer 100 y pico de años y no es funcional, ¿verdad? No era funcional. Entonces aquí entra el otro gran héroe de la historia que yo considero, que es Philip Wilson, y empieza a darse cuenta de cómo estamos funcionando. Y hay una historia bien bonita que él cuenta justamente que
visita una aldea en Quiché, un municipio que se llama Santo Tomás Chiché, y él pues va a visitar a donde habían hecho donaciones y se da cuenta de algo súper importante, y es que el ecofiltro, un invento súper bueno para la humanidad como tal, lo estaban usando como basurero. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que un invento tan importante, con tanto efecto, impacto, no lo estén utilizando las familias? Y la respuesta era bien sencilla, era al ser algo regalado o donado, las personas no le daban el valor que realmente eso representaba. Entonces, eso definitivamente fue un inicio para decir, tenemos que cambiar la forma en la que se están haciendo las cosas. Y el punto número uno es entender cómo funcionan las sociedades y cómo piensan. Y en ese pensamiento te das cuenta de que hay muchísimos problemas sociales, pero el principal es el tema del consumismo, no valorar las cosas que realmente te dan vida, ¿va? Hablamos fuera de micrófono, cabal, de que el agua justamente es eso, es vida. Entonces, si no valorabas esa parte, ¿cómo íbamos a hacer que pudiéramos llegar al millón de personas, ¿verdad? Entonces, ahí empieza el punto de quiebre y hacer un cambio totalmente, hacer que la organización dejara de ser una organización no lucrativa, digamos una ONG, y empezar a ser una organización con un enfoque social sobre todo, pero que fuera una empresa. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo pudiera ser sostenible. Y ya te voy a ir contando un poco más porque el producto nos ha dado muchísimas lecciones y muchísimas buenas historias que podríamos contar, ¿no? Y antes de entrar a la parte de modelo de negocios y cómo funciona la empresa, explicarnos qué es el ecofiltro. Tal vez personas están escuchando el podcast o viéndolo y todavía no lo han usado, no lo conocen. ¿Cómo explicarías qué es el ecofiltro a alguien que nunca lo ha visto? Ok, en términos prácticos es un sistema de filtrado por gravedad. Eso quiere decir de que nosotros el filtro, pues algunos le dicen parece maceta, pero realmente es donde se coloca el agua que viene del chorro o agua que a veces también por tema de lluvia se puede utilizar. Y el filtro está fabricado de 3 elementos fundamentales. El primero es barro, es un barro especial. Ese barro lo que nos permite es justamente eliminar mal olor, por ejemplo, del agua, mal sabor, al igual que el aserrín. Y luego el aserrín nos permite filtrar, porque eso forma poros. Entonces permite filtrar todo lo que son sólidos disueltos totales que puede tener el agua a un tamaño de poro muy pequeño, ¿verdad? Estamos hablando de un tamaño muy pequeño. Y luego hay otro factor importante que es la plata coloidal, que nosotros utilizamos como un poder bactericida. Eso quiere decir que elimina todas las bacterias que pudiera llevar el agua. Y por gravedad ya se almacena en la parte inferior de un recipiente y es el agua purificada. Es un sistema súper natural, súper sencillo, pues pareciera sencillo, pero obviamente lleva un proceso de investigación y desarrollo muy fuerte, y que el licenciado Mazariegos se inspiró justamente en el recipiente de piedra que te comentaba al principio de los mayas, que era entender cómo por gravedad podía filtrar el agua. Entonces es un tema bien interesante, y que si alguien no lo conoce, que lo conozca, que se tome el tiempo, porque si es más allá que un producto, es un invento, y es un invento guatemalteco, y es algo que nos hace sentir pues orgullosos a nosotros, ¿verdad? Sí, yo creo que es un invento guatemalteco también, yo creo que muy coherente con el producto de agua. Yo he visto, por ejemplo, en otros países que se utilizan filtros, son filtros plásticos que vienen de verdad, o sea, creo que todo el concepto va incluso en contra de la idea del agua que mencionabas, porque creo que mencionabas un aspecto fundamental que es natural, y el agua es un recurso natural y se trata, digamos, o el producto también es natural, lo cual yo creo que es sumamente importante, la innovación que tiene y el problema social que aborda, porque además uno de los beneficios que yo diría que también veo es que hay menos uso de plástico. Yo soy usuario fiel y ferviente de Ecofiltro. Qué bueno. Menos mal. Cabal. y reduce el uso de plástico, pues, de la botella, del garrafón, del no sé qué, del no sé qué, del no sé qué.
lo reduce, es coherente. Por eso Y fíjate que ahorita mencionas algo bien importante. Nosotros hace algunos años pues desarrollamos el concepto de cuál era el propósito de Ecofiltro, y el propósito medular de a lo que nos dedicamos es salvar vidas y dar salud. Y te lo resumo así. Muchísimos niños que no tienen acceso a agua potable se enferman por consumo de agua contaminada, y desafortunadamente en algunos casos pues se mueren como tal. Entonces nuestro propósito fundamental es salvar vidas. Si nosotros vamos salvando vidas, digamos, es lo que nos hace y es el motor por el cual existimos. Y dar salud porque de alguna forma minimizas el efecto que esto da con enfermedades provocadas por una E. coli que encontrás naturalmente en el agua. Pero ahorita que hablaste de funcionalidades, hay un punto súper importante que es una de las lecciones más grandes que nos ha dado. Hablábamos de que elimina el plástico, definitivamente lo elimina el uso de justamente plástico de un solo uso, contamina casi nada. Para producirlo utilizas menos poder energético que un agua embotellada. Y hay otro punto que esa fue una de las grandes lecciones, y es que nos dimos cuenta que el ecofiltro lo que también nos ayuda y que tiene un impacto ambiental gigante es porque te reduce la tala de árboles. Y uno puede decir, ¿cómo el ecofiltro te puede reducir la tala de árboles? Y aquí, para quienes nos ven y nos escuchan, es salir un poquito de la zona de confort y pensar en lugares en el interior del país. Mencionabas al principio y me preguntabas cómo hacían las civilizaciones para filtrar el agua, y entonces hay una fórmula bien sencilla que es el uso de fuego. Que a través del fuego y el uso de leña hierven agua, y esa agua pues al hervir pues mata cualquier tipo de situaciones por la temperatura del agua. Ese es el concepto natural. Pero nos dimos cuenta que en Guatemala muchísimas personas del área rural para tomar agua lo que hacían era hervirla con uso de leña. Entonces a través del ecofiltro dejas de utilizar leña para ese propósito. Si antes usabas 4 maderos de leña, por ejemplo, ahora ya no lo usas. Y entonces eso tiene un impacto positivo en la reducción de la tala de árboles. Entonces también tiene no solo es la parte de salud, no solo es la parte del plástico y reducción, sino que va más allá, que tiene un impacto en el tema ambiental muy fuerte. ¿Y cómo han ido generando este modelo de negocio? Mencionabas anteriormente la importancia, o digamos ese cambio de verlo como una empresa. Uno de los principales clientes o personas más necesitadas del producto son personas que están en digamos, situación de pobreza o de difícil acceso también al comercio regular. Entonces, no sé si en su modelo de negocios los tienen como identificados o cómo han encontrado modelos eficientes para este público objetivo. Nosotros tenemos una idea bien clara, y es el ecofiltro como invento es un invento para todo mundo. Eso quiere decir que realmente el ecofiltro es un invento maravilloso que tiene algún tipo de variante, y la variante está, y parte del éxito es la diversificación, pero en los recipientes. Entonces tenés recipientes que son de cerámica, recipientes de barro, recipientes de peltre, y hay unos recipientes plásticos, que son plásticos no solo de un uso, sino de múltiples usos. Y ahí es donde viene la parte importante, porque el producto, digamos, se comercializa a diferentes precios. Pero uno de los puntos más importantes de la historia, como te venía contando, es, y que creo que es una lección para todos, es ver a todos con dignidad. Y esa es una palabra súper importante, porque no hay que ver a las personas solo como objetos de lástima, sino realmente todos tenemos una dignidad, y dentro de esa dignidad también son potenciales clientes. Entonces, ¿qué fue el choque cuando Philip llega y ve que el ecofiltro lo usan de basurero? Es, ok, lo usan de basurero, esto te da agua pura, esto te potabiliza el agua, eso te da salud, te da muchas cosas buenas, pero no lo estás aprovechando, no tenés acceso a agua pura. Entonces, ¿qué tenés dentro de las refrigeradoras? Agua carbonatada, por ejemplo, como tal. Tele, o sea, tenés entretenimiento, o sea, de alguna forma no tenés ese sentido. O sea, podés hacer un esfuerzo para poder tener un producto que te da vida, prácticamente, como es el ecofiltro. Entonces, Philip viene y entonces se empieza a involucrar. Eso es más o menos 2007, 2008. Se empieza a involucrar, y entonces dicen, bueno, aquí tenemos que hacer un cambio.
y empezamos a comercializar a todo mundo. Gente de mucho, ¿cómo se llama? Poder adquisitivo y poco poder adquisitivo, pero en diferentes variantes. Y en ese sentido, pues, primero cuando Philip lo presenta, le dicen, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a cobrarles y todo el rollo? Y al final es darle un valor a lo que estamos haciendo. Entonces, empezó el modelo así, no íbamos tan bien como queríamos, pero llega un punto importante y tenemos que entrar al área, ya no solo al área rural, que era donde donábamos el producto y estábamos, sino que decimos, no, tenemos que entrar al área urbana porque el producto es para todo mundo. Entonces entramos al área urbana en algunas cadenas importantes de retail y entonces los ingresos generados en esas cadenas empezaron a subvencionar el acceso para poder llevar los ecofiltros a estas personas, digamos, con un precio mucho más cómodo. Y en el tiempo nos dimos cuenta que podíamos tener también un programa escolar de donaciones para poder llevar a las escuelas el producto. Eso nos ha tenido un impacto muy, muy grande porque al final es la niñez también parte del motor. Yo no le llamo el futuro, ese es el presente de Guatemala. Y niños bien nutridos, bien alimentados y que tengan pues agua potable, creo que lo hace mucho más enriquecedor. Eso nos ha permitido pues crecer en los últimos años bastante. Hoy estamos hablando de que hemos hecho más de 750 ventas a lo largo de la historia. Entonces es algo que nos sentimos orgullosos porque ya muchísimas personas en Guatemala y en el mundo, pues ya. 750,000. Sí. O sea, ya vamos cerca del 1,000,000, yo creo que lo vamos a llegar pronto, ¿verdad? Pero más allá de eso, no te digo impacto, sino Claro. Ventas como tal de personas que han comprado un ecofiltro, ¿verdad? Y mencionabas no solo Guatemala, sino en el mundo. Entonces, ustedes están exportando. O sea, Ecofiltro es un producto que se está vendiendo en otros países del mundo. Algunas preguntas alrededor de eso. ¿Qué países? Yo creo que a veces llama la atención. ¿Por qué lo ven como un producto potencial en esos países? ¿Y cómo ha sido esa experiencia de exportación y también de asimilar un producto, ¿verdad? Que es uno de veces de los retos que se enfrentan las exportaciones, pero siendo algo, digamos, tal vez tan natural como el agua y tomar agua. Contándonos un poquito sobre esa experiencia. Fíjate, José, que estamos en 17 países. Hemos exportado a 17 países. La gran mayoría de América Latina. Te hablo de países como México, que es uno de los países a los que más exportamos. Luego Centroamérica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. O sea, prácticamente toda la parte de Centroamérica y algunos países de América del Sur. Te lo menciono porque es un tema muy, muy relevante. Bueno, me faltaron un par de países importantes. Exportamos también a Europa, Ecofiltro Europa, que está situada en España y que comercializan todo el tema de la Unión Europea. Dubái y Tanzania, que son de los últimos países, llamémoslo así, fuera de la normalidad que uno pensaría. Pero te lo comento porque estas, exceptuando quizá Europa, lo menciono así, el resto de países en América Latina desafortunadamente tienen el mismo problema que hablamos hoy al principio. Es decir, son sociedades que tampoco tienen el cuidado adecuado del agua, no es un cuidado preventivo y tenemos los mismos problemas. Y eso es un tema muy importante para nosotros como Ecofiltro, porque al final el producto es una solución no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Eso quiere decir, lo pueden usar en cualquier país del mundo. En su momento, pues el licenciado Mazariegos lo dejó como un invento a la humanidad. Eso quiere decir que no está patentado como tal. La tecnología se ha compartido. Hay países en África que tienen ya procesos productivos de un producto, llamémoslo como ecofiltro, pero con otro tipo de materiales que pues han hecho sus esfuerzos porque tienen el mismo problema. ¿Cuál ha sido el éxito, pensaría yo? Cambiar el modelo de negocio. No verlo como un tema a base de donaciones, sino un tema empresarial que sea sostenible en el tiempo. Para nosotros, como te decía, ha sido un reto muy bonito y muy especial porque este problema está en toda América Latina, en todos los países en los que estamos, y por eso es que tiene aceptación. Nosotros en los próximos años, pues obviamente
nos hemos ido dando cuenta que Guatemala es un mercado que necesita el producto y definitivamente es un producto guatemalteco que amamos y que queremos, pero también lo podemos compartir exportando a otros países como Costa Rica, que tiene un programa, digamos, de cuidado ambiental muy, muy fuerte y que un producto como Ecofiltro va alineado totalmente a lo que es la marca país, en este caso de Costa Rica. Hablamos de Panamá, que también pues hacen sus esfuerzos y yo creo que Ecofiltro es una solución no solo por un tema de agua, sino un tema ambiental como hablábamos y un tema que justamente salvamos vidas y damos salud y eso nos hace sentir súper orgullosos a nosotros y sobre todo el licenciado Mazariegos que falleció ya por el 2018 se sentiría muy orgulloso de saber que el producto está llegando a las personas que necesitan pues una solución a este problema social que tenemos en el mundo. Y una de las últimas reflexiones para el programa de hoy es sobre cómo pasar, o digamos, cómo se encuentra esta innovación social, empresarial, a un problema grave y fundamental en las sociedades que hablábamos. Entonces, ¿qué experiencias o qué reflexiones hay alrededor de esto? Algunos llaman innovación social, otros puede ser innovación empresarial. ¿Qué opinas alrededor de esto? Hay un punto bien importante y es las empresas al final tienen que responder siempre a una problemática. Y cuando hablamos de problemáticas, tienen que ser problemáticas que estén enraizadas en una sociedad. Si logramos responder a las problemáticas sociales con productos innovadores, creo que podríamos hacer muchísimas cosas súper positivas y que al mismo tiempo sean rentables. En América Latina generalmente tenemos los mismos problemas. Compartimos los mismos problemas en diferentes ámbitos. Hablábamos del agua hace un momento, pero por ejemplo tenemos problemas en tema de administración de desechos públicos, tenemos problemas en... No voy a enlistarlos porque son bastantes, pero si el esfuerzo no solo de los empresarios, sino también del grupo de inventores que existen en el mundo, que yo te diría que los inventores quizá a veces están en peligro de extinción, porque hoy decimos, no, es que ya todo está inventado, pero no, ¿verdad? Hay inventos que pueden cambiar el mundo como tal. Hace algunos años, pues en Guatemala tenemos algunos inventos como la encaparina, por ejemplo, que son inventos que te dan una solución. Ahorita pues hay otro suplemento que se llama Chispuditos, que también buscan aportar a eliminar la desnutrición infantil. Si todos se unieran esfuerzos en poder trabajar en las universidades, en los espacios justamente de comunicación y hablar de los problemas sociales más allá de la problemática, porque sabemos que existe, es verlo como oportunidades de desarrollo, oportunidades de crear cosas. Yo creo que podría evolucionar la sociedad, porque eso nos obligaría a responder a los problemas que ya conocemos, que los conocemos perfectamente. Lo que nos hace falta es un poquito de esfuerzo en poder encontrar un punto en común, un punto en contacto que nos permita pasar la página y evolucionar hacia otros retos que seguramente vendrán en el futuro y que como sociedad creo que debemos de prepararnos para poder dar lo mejor. Yo soy fiel creyente que en Guatemala tenemos grandes mentes brillantes, personas súper inteligentes y que sería triste que aporten su inteligencia en otro lado que no sea Guatemala. Aquí hay un espacio muy, muy importante para crecer y desarrollarse, y responder a las problemáticas es fundamental para construir sociedad. Héctor, buenísimo. Pues muchas gracias. Creo que esa reflexión final fue muy buena y la parte de cómo encontrar soluciones y colaborar también con otros en esa ruta de encontrar soluciones, pues es muy importante y ha sido un gusto tenerte aquí en este programa de Civitas, hablando de Ecofiltro, de cómo una innovación social, empresarial, ha trascendido más allá también de Guatemala y en la solución inicial de la vitalidad del agua. Así es, un gusto, José, y un placer para mí estar con ustedes y
y poder compartir acerca de la experiencia de Ecofiltro y que esto no quede solo en Guatemala, sino que todo el mundo conozca qué es Ecofiltro en el mundo. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Civitas. Recuerda que puedes compartir y también dejar tu comentario para ir conociendo más sobre tu opinión de estos temas. Creemos en el impacto de la comunidad. Sé parte de ella. Comenta qué te pareció interesante, qué quieres que dialoguemos y conversemos en los siguientes episodios y deja un review en la plataforma de podcast favorita. Y comparte este episodio con alguien que quieras invitar a formar parte de Civitas.